Evangelio de hoy, lunes 20 de junio. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 20 de junio celebramos a San Juan de Matera. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Gozán y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá, por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos conforme a la ley que impuse a sus padres, y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón, como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Mandamientos, no me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Sí, no se te ha olvidado quién eres? Debemos recordar eso siempre. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy hijo del Padre, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Eso somos. Hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Cantémoslo así. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo ataduras. Soy de la familia celestial. Soy de la familia celestial. Soy de la familia celestial, la familia de la Santísima Trinidad, miembros de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sacramento universal de salvación. Esta es nuestra hermosa familia y somos esa especial persona, hijo de Dios, hijo del Padre, hermano de Jesucristo y templo del Espíritu Santo. Que nunca se nos olvide eso, porque de acuerdo a eso actuaremos y haremos entonces lo que Dios quiere que hagamos. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, se les juzgará a ustedes. Con la medida que midan, serán medidos. ¿Por qué le dices a tu hermano? Dice, ¿por qué adviertes, miras la paja que lleva tu hermano en su ojo y no adviertes y no ves la viga que llevas en el tuyo? Dice, ¿con qué cara le vas a decir a tu hermano: Déjame ayudarte a sacarte la paja del ojo, cuando llevas una viga en el tuyo? Hipócritas, dice. Hipócritas. Sácate primero la viga del tuyo y así verás con claridad para ayudar a tu hermano a sacar la paja que lleva en su ojo. Con todo esto, lo que nos debe quedar muy claro es que nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra tarea en este mundo no es juzgar a nadie. No venimos a eso, no es nuestra tarea, no nos toca. El único que tiene el papel, la misión y el único que nos va a juzgar es Jesucristo, es Dios. Solo a Él le toca. A nosotros no nos toca juzgar a nadie. Lo que debemos hacer, sí, por supuesto, es revisar nuestro corazón, revisar nuestra conciencia, nuestro examen de conciencia, ¿cómo? De acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a cada uno de los mandamientos, analizando nuestra vida, nuestro actuar, nuestra conciencia, y para verificar, porque si no es de acuerdo con los mandamientos, ¿cómo vamos a saber cuál es el pecado? ¿Cómo vamos a saber que estamos pecando si no es conforme a cada uno de los mandamientos? Los mandamientos son la luz que ilumina el corazón, que ilumina la conciencia para verificar y revisar que no tengamos una viga, es decir, un pecado, un gran pecado. Entonces, conforme a la luz de los mandamientos, revisamos nuestra conciencia y si hay una viga que es un pecado, ¿qué hay que hacer? Pues sacárnoslo. ¿Cómo hay que hacerle? ¿Cómo se saca uno una viga del ojo? En ese sentido, metafórico o alegórico. ¿Cómo nos la sacamos? Pues con la confesión, con una buena confesión.
¿Y cómo se hace una buena confesión? ¿Cuáles son los pasos para hacer una buena confesión? Primero, reconocer el pecado, darnos cuenta de nuestro pecado, reconocerlo. Segundo, arrepentirnos del pecado, arrepentirnos, tener ese arrepentimiento de no lo hubiera hecho, estar arrepentidos de haber hecho eso que es ofender a Dios, desobedecerlo, ofender al hermano. Tercero, propósito de no volverlo a hacer, propósito firme, propósito de no volver a cometer el pecado. Aquí es donde se atora el proceso cuando una persona, por ejemplo, estás viviendo en adulterio, en unión libre, sin casarte por la iglesia, estás en pecado mortal y no puedes proponerte no volverlo a hacer porque sigues en esa situación, que es las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estás viviendo como si fueran casados, sin estar casados por la iglesia. Ahí es lo que nos impide, a las personas que están en esa situación, les impide confesarse, porque tendrían que, pues, arreglar la situación de tal manera que pudieran proponerse no volverlo a hacer, que es el tercer paso para en el proceso de una buena confesión. Cuarto paso para una buena confesión: confesar el pecado. ¿Ante quién? Ante Jesucristo, a través del sacerdote legítimamente establecido para ello, en el sacramento de la confesión, o de la reconciliación, o de la penitencia, como queramos llamarle. Confesar el pecado. El pecado mortal no se borra, no se quita, sino es a través de la confesión sacramental, es decir, del sacramento de la confesión. Y quinto paso, cumplir la penitencia. De esta manera hacemos estos 5 pasos: reconocer el pecado, arrepentirnos del pecado, propósito de no volver a pecar, confesar el pecado y cumplir la penitencia. De esa manera nos sacamos la viga del ojo. De esa manera el Señor, por su misericordia, nos libera, nos regala la gracia de nuevo en nuestra alma, la vida del alma, la vida espiritual, y entonces tendremos claridad en la mirada, en los ojos, en el alma. Tendremos luz y gracia y misericordia para ayudar a los demás a salir del pecado, sin juzgarlos. Porque si juzgamos, lo siguiente es condenamos. Entonces es mejor no juzgar, porque si no, si juzgamos, luego el otro paso es condenar, y no nos toca nada de eso. Entonces, hagamos eso. Vivamos en gracia, haga un buen examen de conciencia, nos limpiamos nuestro corazón, nuestra alma, y nos mantenemos en gracia, porque de ahí está el propósito de no volver a pecar, mantenernos en gracia, porque no es solamente hay que confesarse, hay que convertirnos a Dios, dejar la vida de pecado, mantenernos en gracia y luchar por mantenernos en la gracia. No es fácil, claro que no, es bien difícil, pero se puede con la gracia de Dios, y una lucha permanente, constante, a través del sacrificio, de la oración, de las obras de apostolado, del ayuno, de la limosna, de la comunión, de la asistencia a misa, del rezo del rosario. Todos esos son elementos que nos ayudan, pues, a mantenernos en gracia y vivir felices y ayudar a otros a ser felices, y luego, un día, por la misericordia de Dios, ser felices en el cielo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Gracias por seguir compartiendo este material con tus hermanos, con tus contactos. Nos vemos cuando nos veamos, sigamos feliciando.